Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde desentrañamos todos los secretos, los dramas y los romances más apasionantes de la televisión turca. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera controversia y momentos de infarto: las madres entrometidas. Sí, esas figuras matriarcales que, con la mejor de las intenciones, a veces terminan dinamitando las relaciones amorosas de sus hijos e hijas. Y como el título lo indica, vamos a analizar un caso muy concreto: el posible impacto de la tensión familiar en la relación entre Hande y Kerem. Pero no se preocupen. No solo hablaremos de ellos, sino que exploraremos otros ejemplos de series turcas donde la figura materna juega un papel crucial, a veces como ángel guardián, y otras, como la peor pesadilla. Antes de que empecemos a destapar todos estos dramas, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Si les gustan las series turcas, si quieren estar al día de todas las novedades, los chismes, las curiosidades y los análisis más profundos, este es su lugar. Así que pulsen el botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y déjenos un comentario al final contándonos cuáles son sus series turcas favoritas y qué piensan ustedes de las madres entrometidas. Comenzamos. *** El poder de las madres en el drama turco. ***. En el universo de las series turcas, las madres son mucho más que simples personajes secundarios. Son fuerzas de la naturaleza, arquitectas del destino y, a menudo, el motor que impulsa la trama. Desde las abuelas autoritarias hasta las madres sobreprotectoras, su influencia se extiende por todas las historias, moldeando las decisiones y los destinos de sus hijos e hijas. La figura materna en el drama turco a menudo encarna valores tradicionales, expectativas sociales y un fuerte sentido del deber familiar. Estas mujeres son las guardianas de la tradición, las que transmiten los valores culturales y las que se aseguran de que sus hijos sigan el camino correcto. Pero ¿qué sucede cuando ese camino correcto choca con los deseos y aspiraciones de sus hijos? Ahí es donde comienza el drama. Vamos a empezar hablando de una serie que, si bien no se centra exclusivamente en la tensión con la madre, sí tiene un elemento muy fuerte de conflicto familiar que impacta la relación amorosa. Love is in the air. Esta serie del género comedia romántica nos presenta a Eda Yldz, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y extremadamente perfeccionista. Por un error, Eda pierde su beca y culpa a Serkan. Obligados por las circunstancias, firman un contrato para fingir ser pareja durante 2 meses. Obviamente, lo que empieza como un falso amor, termina convirtiéndose en algo mucho más real y profundo. Ahora bien, ¿dónde entra la tensión familiar aquí? Bueno, la abuela de Serkan, Semia Yldrm, es una figura central en la serie. Ella regresa a la vida de Serkan después de muchos años y, desde el principio, muestra su desaprobación hacia Eda. Semia es una mujer poderosa, controladora y con sus propios planes para el futuro de su nieto. Quiere que Serkan se case con alguien de su misma clase social y con una familia que tenga el mismo estatus que la suya. Eda, con su origen humilde y su espíritu libre, representa todo lo que Semia detesta. La tensión entre Semia y Eda genera muchísimos conflictos en la relación entre Eda y Serkan. Semia manipula, intriga y trata de separar a la pareja por todos los medios posibles. Utiliza su influencia, su dinero y su posición para poner obstáculos en el camino de Eda y Serkan. La serie muestra cómo la presión familiar, especialmente la proveniente de una figura tan poderosa como la abuela, puede afectar negativamente una relación amorosa. Eda y Serkan tienen que luchar contra viento y marea para poder estar juntos, superando los obstáculos que les pone Semia en su camino. Semia Yldrm, un arquetipo de la matriarca controladora. Semia Yldrm no es solo una abuela entrometida, es un arquetipo de la matriarca controladora que vemos en muchas series turcas. Es una mujer que ha construido su propio imperio y que está acostumbrada a salirse con la suya. Ve a Serkan como una extensión de sí misma, como un proyecto que debe llevar a cabo según sus propios planes. Su desaprobación hacia Eda no es solo una cuestión de clase social, sino también de control. Eda es una mujer independiente con sus propios sueños y ambiciones, y Semia teme que pueda desviar a Serkan de su camino. Su manipulación es sutil pero constante, utilizando el chantaje emocional, las intrigas y las alianzas estratégicas para lograr su objetivo. Otro ejemplo de serie turca donde la figura materna es crucial,
aunque en este caso no necesariamente destructiva, pero sí muy presente y con fuertes opiniones, es Erkencicus ***. Esta serie también pertenece al género de comedia romántica y cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Para evitar un matrimonio arreglado, Sanem empieza a trabajar en una importante agencia de publicidad donde conoce a Can Yaman, un fotógrafo aventurero e independiente. En Erkencicus, la madre de Sanem, Mepkibe, es una figura muy importante. Ella es una mujer tradicional, protectora y con fuertes valores familiares. Aunque no intenta activamente sabotear la relación de Sanem con Can, sí tiene una opinión muy clara sobre lo que considera que es correcto para su hija. Mepkibe quiere que Sanem se case, tenga hijos y lleve una vida normal y estable. Le preocupa el estilo de vida bohemio y aventurero de Can, y duda de si él es el hombre adecuado para su hija. La serie muestra cómo la presión de la madre, aunque bien intencionada, puede generar conflictos en la relación de Sanem y Can. Sanem se siente dividida entre su amor por Can y su deseo de complacer a su madre. Tiene que encontrar un equilibrio entre sus propios deseos y las expectativas de su familia. A diferencia del caso de Love is in the Air, aquí la madre no es una villana, sino una figura protectora que, desde su perspectiva, quiere lo mejor para su hija. Pero incluso con buenas intenciones, la presión familiar puede ser un factor de estrés en una relación amorosa. Mepkibe, el peso de las expectativas maternas ***. Mepkibe representa el lado opuesto de Semia-YLDRM. No es una manipuladora, sino una madre amorosa y preocupada por el bienestar de su hija. Sin embargo, su visión del bienestar está moldeada por sus propios valores y experiencias. Mepkibe creció en una sociedad donde el matrimonio y la familia eran el centro de la vida de una mujer. Quiere que Sanem tenga esa misma estabilidad y seguridad, y teme que el estilo de vida poco convencional de Can la ponga en riesgo. Su presión no es maliciosa, pero sí constante, y Sanem se siente atrapada entre su amor por Can y su deseo de no decepcionar a su madre. Ahora bien, hablemos del caso que nos trajo hasta aquí, ***Ande y Kerem ***. Y no me refiero a personajes de ficción, sino a los actores Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes protagonizaron precisamente Love is in the Air, y cuya relación amorosa en la vida real fue objeto de muchísima atención mediática. Si bien la información sobre su vida personal es limitada y se basa principalmente en rumores y especulaciones, se ha hablado mucho sobre la posible influencia de la familia, especialmente de la madre de Hande, en la relación entre los actores. Se ha rumoreado que la madre de Hande no estaba del todo de acuerdo con la relación de su hija con Kerem, por diversas razones que van desde diferencias de edad hasta preocupaciones sobre el futuro profesional de Hande. Es importante recalcar que esta información no está confirmada y que se basa en rumores y especulaciones. Sin embargo, es un ejemplo de cómo la percepción pública de la influencia familiar puede afectar la imagen de una relación amorosa. Incluso si la familia no está directamente involucrada en la relación, la percepción de que existe tensión o desaprobación puede generar presión y dificultades para la pareja. En el caso de Hande y Kerem, la presión mediática y la especulación sobre la influencia familiar podrían haber contribuido al fin de su relación. Es difícil saber con certeza qué sucedió realmente entre ellos, pero es un ejemplo de cómo la percepción pública de la tensión familiar puede afectar una relación amorosa. Hande y Kerem, el escenario de la vida real ***. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que las dinámicas familiares no son exclusivas de la ficción. Incluso en la vida real, las relaciones pueden verse afectadas por la influencia de los padres, las expectativas sociales y la presión mediática. En el caso de Hande y Kerem, su relación se desarrolló bajo el escrutinio constante del público. Cada movimiento, cada rumor, cada especulación se convertía en noticia. La presión de mantener una imagen pública perfecta, sumada a las posibles tensiones familiares, podría haber sido demasiado para ellos. Continuando con ejemplos de la televisión turca, otra serie donde la dinámica familiar juega un papel importante, aunque con un enfoque diferente, es ***Kiralkask ***. En esta serie, Defne Topal es una joven camarera que, para ayudar a su familia económicamente, acepta una propuesta inusual: enamorar a Omer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso y soltero codiciado. La abuela de Omer, Neriman Ipliki, es quien le ofrece a Defne el trato, ya que quiere que su nieto se case con una mujer de su elección.
Si bien la madre de Daphne no es la principal antagonista en esta serie, la situación familiar de Daphne, con una hermana que necesita atención médica y una abuela que depende de ella, la pone en una posición vulnerable y la obliga a tomar decisiones difíciles. La necesidad de ayudar a su familia es lo que la lleva a aceptar el trato con Neriman, poniendo en riesgo su propia felicidad y su relación con Homer. La serie muestra cómo las presiones familiares, especialmente las económicas, pueden influir en las decisiones amorosas de una persona. Daphne tiene que lidiar con la culpa de engañar a Homer y al mismo tiempo con la responsabilidad de cuidar a su familia. La serie explora el tema de hasta dónde está dispuesta una persona a llegar por amor a su familia, y cómo las circunstancias familiares pueden afectar una relación amorosa. *** Daphne Topal, atrapada entre el amor y la deuda familiar ***. La historia de Daphne es un ejemplo de cómo las presiones económicas pueden obligar a una persona a tomar decisiones que van en contra de sus propios deseos. Su amor por su familia es incondicional, y está dispuesta a sacrificar su propia felicidad para asegurar su bienestar. Pero, ¿a qué costo? ¿Es justo que Daphne tenga que mentir y engañar para cumplir con las expectativas de su familia? ¿Y cómo afectará esto a su relación con Homer? Kiral Kask plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre el amor, la responsabilidad familiar y la propia identidad. Para terminar con los ejemplos podemos mencionar ***Karasebda ***, una serie dramática donde las diferencias sociales y la oposición familiar son los principales obstáculos para la relación entre Kemal Soidere, un joven ingeniero de origen humilde, y Nian Secin, una joven rica y privilegiada. En Karasebda la familia de Nian, especialmente su padre, Onder Secin, se opone rotundamente a su relación con Kemal. Onder es un hombre ambicioso y materialista que quiere que su hija se case con alguien de su misma clase social. No ve a Kemal como un hombre digno de su hija y hace todo lo posible para separarlos. La serie muestra cómo la oposición familiar, basada en diferencias sociales y económicas, puede destruir una relación amorosa. Kemal y Nian tienen que luchar contra la discriminación y el prejuicio para poder estar juntos. La serie explora el tema de la lucha de clases y cómo las diferencias sociales pueden afectar las relaciones humanas. *** Kemal y Nian, un amor prohibido por las barreras sociales ***. La historia de Kemal y Nian es un clásico cuento de amor prohibido. Su amor es puro y sincero, pero está condenado desde el principio por las diferencias sociales y las ambiciones de sus familias. La oposición de Onder Secin es implacable, utilizando su poder y su influencia para separar a Kemal y Nian. La serie muestra cómo el prejuicio y la discriminación pueden destruir vidas y cómo el amor puede ser una fuerza poderosa pero también vulnerable. En resumen, hemos visto cómo la figura materna, ya sea como un ángel guardián bien intencionado o como una figura controladora y manipuladora, puede influir significativamente en las relaciones amorosas en las series turcas. La presión familiar, las expectativas sociales y las diferencias económicas son algunos de los factores que pueden generar tensión y conflictos en las parejas. Y como hemos visto en el caso de Hande y Kerem, la percepción pública de la influencia familiar también puede afectar la imagen de una relación amorosa. *** Reflexiones finales, ¿hasta dónde debe llegar la influencia familiar? ***. La pregunta que queda es, ¿hasta dónde debe llegar la influencia familiar en las relaciones amorosas? ¿Deben los padres tener el derecho de elegir con quién se casan sus hijos? ¿O deben los hijos tener la libertad de seguir sus propios corazones, incluso si eso significa desafiar las expectativas de sus familias? No hay una respuesta fácil a esta pregunta. Cada situación es única, y cada familia tiene sus propios valores y creencias. Sin embargo, es importante recordar que el amor debe ser una elección libre y que la presión familiar puede tener consecuencias devastadoras. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre las madres entrometidas en las series turcas. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series que exploran este tema, y que cada una lo hace de una manera diferente y con sus propias particularidades. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su serie turca favorita donde la figura materna juega un papel importante? ¿Creen que la presión familiar puede destruir una relación amorosa? ¿Han experimentado alguna vez la influencia de sus padres en sus propias relaciones? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like,
compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, amantes de las series turcas. Adiós.